Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy seguimos hablando un poquito de lo que hablamos en nuestro último episodio, de lo que es el tema de pues una vida misional con invitados. El día de hoy tengo el honor, tengo el privilegio de tener a una persona que hemos caminado bastante tiempo ya juntos, hemos ido de la mano. He visto no solamente sus inicios, sino cómo ha sido todo su caminar en la vida en Cristo. Y el día de hoy yo tengo aquí a mi hermano Pedro Pagán, de cariño, Pepo, viejo, ¿cómo tú estás? Todo bien, men, todo bien. Qué bueno, viejo, tenerte aquí. Una de las intenciones por la que nosotros estamos haciendo esto, para que tú entiendas, Pepo, el motivo, el corazón de estos episodios, ha sido hablar un poquito de lo que es la vida de misionero. Por eso nos hemos dado la tarea como de invitar a algunas personas que vivan esta vida misional en el día a día. Ujú. Y de verdad que cuando pensamos como en esta serie, la primera persona que me vino a la mente fuiste tú. Para los que no te conocen y hablando un poquito, o sea, para el que no conoce a Pepo yo lo conozco desde que es niño. Da la, ¿verdad? Da que nosotros somos en cierta forma familia. A mí Como me dio risa, somos primos primos así lejanos, lejos, de lejos, esos primos lejos. que no son primos de verdad, pero Exacto. me dio risa porque la primera vez como que nos dimos cuenta de eso, yo no sé si tú te recuerdas, porque ustedes estaban muy chiquitos todos, yo estaba en casa de una tía mía que yo visitaba todos los fines de semana, y de repente, o sea, para los que no saben, Pedro y yo crecimos en la misma iglesia, venimos de la misma iglesia, nos conocemos de niños, pero yo no sabía que éramos familia lejana. Y un día veo que llega tú y tu familia a visitar a mi tía. Y yo como que, ¿y qué hacen esta gente Yo no me aquí acuerdo ese día, visitando viejo. a esta tía? Y ahí fue que yo me di cuenta como, y mi mamá me dijo como, no, es que nosotros somos familia. Y yo como que, oh, ok, No me acuerdo qué de eso, bien. no para nada. No. Yo me acuerdo de Pe- siempre, o sea, desde que tengo conocimiento que nos decimos primo y qué sé yo, pero de ahí no me acuerdo de ese día, tú ¿no? entendías así que era porque sí. Porque sí, qué sé Pero, yo, primo quinto, primo 17, una cosa así. pero lo bonito ha sido no solamente crecer en la iglesia, sino en cierta forma como ver dónde Dios te ha llevado Mm. en ese proceso de crecimiento. Para el que no te conoce, Pedro, tú puedes hablar un poquito de quién es Pedro, cómo creció, de dónde sale, cómo se come eso. Eh, tú sabes que, bueno, sí, yo soy, bueno, Pedro Pagán, pero me dicen Pepo. Yo no sé por qué él me sigue diciendo Pepo. Pedro, tú me estás diciendo. No, es que Eh, la formalidad, tú sabes, como la no, gente, no, hay no. gente que dice de que le digo Pepo, no le digo, eso es un nombre exclusivo para los amigos, todo el mundo te puede decir Pepo, Todo el mundo me dice Pepo, Pedro es mi papá, tú sabes, o tío Pepe ¿verdad? es mi papá, pero yo no soy Pedro, ¿no? La cosa es de que sí, yo crecí ahí en Dominicana y crecí ahí en mi iglesia, en Ministerio Selim, donde íbamos tú y yo. Y, y ahí, para mí, eso fue algo muy especial, honestamente, crecer ahí en la iglesia. Se movía mucho lo profético, se movía mucho o sea, que alguien te dé una palabra del Señor. Y creciendo ahí, o sea, uno crecía en la presencia del Señor, o sea, buscándolo a Él, y él era para mí la prioridad siempre. Eh, y en esos tiempos de alabanza, en esos grupos de jóvenes, en los discipulados que íbamos para tu casa, en los retiros de jóvenes, siempre era una coincidencia donde si alguien me daba una palabra, lo que sea, siempre era con las naciones, o veo banderas, o yo no sé qué, y era todo, todo con eso durante los años. Y para mí yo no sabía cómo se veía nada de eso. A los 15 años me involucré con la organización que estoy involucrado hoy en día, se llama Jucum, Juventud con una Misión. Y la manera que me involucré con ellos fue con un campamento de supervivencia que lo hacen en Santiago todos los años, todavía hoy en día. Um, y se llama Nico. Básicamente eso, son 5 días ahí en Santiago, en una montaña ya, y campamento de supervivencia para jóvenes, ¿no? Pero que también tiene un poquito eso de retiro de jóvenes, ¿no? Tiempos de Ujú. alabanza, prédicas y todo eso. Y, y la primera vez que yo lo hice como campista fue muy, o sea, fue retante, obviamente, pero
pero transforma, ese campamento transforma a la gente, o el Señor usa ese campamento, ¿no? Y al final siempre te hablan acerca de Jucum y todo eso, y de lo que es Jucum, y podemos hablar de eso. Yo creo que ya lo he hablado en este podcast Ujú, antes, pero si tú quieres, poder hablar de eso también. Pero la cosa es de que después de ese año, yo volví el año siguiente y el año siguiente y el año siguiente, ya, pero ya era como para ser parte del personal. Y, y estar en medio de todo eso y viendo lo que es la vida misional, eh, básicamente me transformó. Entre eso y los retiros de nuestra iglesia y la influencia que tuvieron nuestros líderes alrededor de mí, um, fue algo que de verdad fue muy impactante y fue muy interesante porque obviamente, ¿no? La vida misionera mm, va, lo voy a decir así, va como medio en contra o no es normal para la vida del latino, ¿no? Es ujú. algo muy normal que una iglesia en Estados Unidos, una iglesia en Europa, mande un misionero a otro país, pero para nosotros no, eso no es tan normal. O sea, lo vemos, pero no es tan normal. No, y que, En, perdón que te interrumpa no, ahí, no. como que en nuestra, eh, sobre todo yo diría como Latinoamérica, Ujú, yo no sé si es un tema cultural donde se siente como el clasismo, yo diría más ujú, que todo. No ujú, sé si tú has notado como que en Latinoamérica se tiene esta tendencia como a ser bien, bien clasista, por eso ujú, todo latino, aunque no tenga dinero, siempre trata de comprarse como algo de marca para estar ujú, como mostrando, el latino siempre trata, todos tenemos siempre un tío rico en las historias, ujú. como sí, yo tengo todos tenemos un tío rico como para uno sentirse siempre como por encima del otro, como mostrar que uno tiene Ujú, algo adicional. No sé si ujú. eso tiene que ver, tú sabes, a nivel espiritual, Pudiera. histórico, con el colonialismo y toda esa cosa, donde uno siempre Ujú, trata como de mostrar una apariencia mayor. Y cuando llegan ujú, estos temas como del misionero, lo primero que te dicen es cómo tú vas a vivir eso, cómo tú vas a comer. O sea, al final de cuentas la sociedad te va a ver como por debajo, porque tú tienes todas estas personas ujú, alcanzando, entre comillas, un éxito terrenal, mientras tú estás siendo picado por moquito en la selva. Entonces, como que ante los ojos de la sociedad latina, diría yo, esto es algo como ilógico, como tú no necesitas hacer eso para ser misionero. Tú puedes ser ujú, misionero aquí en tu área de trabajo y todo eso, pero olvidamos como que hay un llamado real a las naciones. ujú, Tú dirías, o sea, en medio de esa historia, ujú. tú hablaste un poquito ahí de lo que era Jucún, ese campamento de Nico, que me recuerdo todavía las historias cuando ustedes llegaban del campamento, que tú decías, viejo, me hicieron matar un pollo para Ey, papá, no comérmelo. diga eso. No Eso se no se podía decir. dice. No, hombre, no le diga a nadie. Eso no se Entonces, dice. como, Porque, ok, o sea, había, para que no para que no se vea feo, que el factor sorpresa en el campamento ujú, es algo muy grande. Entonces, cosas extremas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eso de lo del pollo. Uno compra pollo en el supermercado. Lo único que, Nico, te toca a ti de hacer el proceso de cero, ¿no? de Eh, hacerlo tú, que te marca, porque por ejemplo, yo me eh, recuerdo una vez que a mí me cuidado estaban con lo que voy a decir, predicando, viejo, no, 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 no no, no, diga. no, ya, Ok. ya no voy a decir nada del campamento, pero me recuerdo cuando estaban predicándome una vez de Cristo, como él fue como cordero llevado al matadero. Y uno siempre escucha eso, como, cordero llevado al matadero, así sin quejas ni nada. Pero hubo una vez que literal, delante de nosotros, mataron un cordero. ¿Dónde? Y eso fue, ni siquiera era un campamento, o sea, nosotros estábamos, era como con varias familias en, en Cabrera, y Ajá. de repente así nos llevan de que vengan a ver esto, y nos enseñaron de que cómo estaban matando un cordero, o sea, crianza vieja un poco sádica, Sí. pero te hace como entender un poquito la Ujú, realidad de lo que habla ujú, la palabra. ujú, Pero que me recuerdo que ustedes llegaban siempre bien impactados de ese campamento. Y yo recuerdo como cuando tú llegabas de ahí, era como que tú decías como que, viejo, tiene que haber más, que simplemente yo estaba viniendo aquí a los servicios de jóvenes, que yo estaba viniendo aquí los domingos, que yo estaba tal vez en el grupo de alabanza, como que there's so ujú, much more, como tiene que haber ujú, mucho más de simplemente esto. Y yo recuerdo vivamente cómo en ese momento se empieza como a desarrollar en ti como ese deseo, como que, viejo, yo tengo que salir a decirle a todo el mundo esta verdad.
Ujú. Sí, definitivamente. O sea, eso, cuando te digo que ese campamento el Señor lo usa para transformar a las personas, yo creo que eso parte de, definitivamente. Eso es, en inglés le dice, hay una frase de una canción de un amigo, del primo de un amigo, una cosa, que decía como que I'm ruined for the best, como Mm, que ya después que probé eso, es como después de que tú pruebas un steak, un ribeye, yo no sé qué, ajá. y de que después, eso fue en el almuerzo, y de que después la cena comédica que ground beef, es como, ¿tú entiendes? No, no se Es como puede. que, entonces, es como que después que tú pruebas esto, y después volver espérate, como tú dices, o sea, debe de haber más, debe de haber más. Y, y no solamente más de la experiencia en sí, pero es más de esa cercanía y de lo real que honestamente es Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros experimentamos ya. Ujú. Te quitaban todo y tú estabas ahí y de repente tú estás como que solamente tú y Dios, ¿te entiendes? Y tienes un grupo y todo eso, pero básicamente eso yo creo que sí, o sea, tú se lo atribuyes a eso y sí, 100%, yo creo que eso creó un hambre en nosotros, en mí y en muchas otras personas a mi alrededor que era parte de esos campamentos. Simplemente buscando del Señor. Y se vio, por ejemplo, el fruto de mi lado se vio de que yo terminé con la misma organización y todo eso. El fruto del lado de muchas otras personas todavía siguen, o sea, en su trabajo, lo que sea, a veces en Dominicana, en Estados Unidos, pero todavía metido en el ministerio y todavía buscando más del Señor, que es muy bonito, ¿no? Y ahí yo me recuerdo también, o sea, luego de que tú experimentaste todo eso, coincidimos que para el mismo año que yo y Chávez nos íbamos para Ujú, Christ for the Nations, tú te ibas de nuevo pero esta vez ya no simplemente como a trabajar en ese campamento, sino que ya tú te ibas 100% como misionero, que ujú, fue cuando fuiste por primera vez para Ensenada. ujú, ¿Cómo fue ese momento? Y más que todo, yo diría, ¿en qué punto tú sentiste como this is it, como este es mi ujú, llamado, a esto es que Dios me está llamando, porque no toda persona toma ese paso? ujú, Por ejemplo, en tu caso, yo me recuerdo que una lucha muy grande fue, y aquí exponiendo, ¿verdad?, a la familia, a mi familia, era como el tema de los estudios, que era ujú, el tema como o soy misionero o tengo que estudiar. Y era como que íbamos a llegar a un punto medio donde tal vez tú haces alguna de estas carreras como un poco rápida, pero por lo menos ten ujú. algo seguro por si Sí, lo de misionero no, por no si no. funciona. ¿Cómo fue esa dinámica entre lo que tú entendías como, hey, siento que esto es lo que me está llamando Dios, a lo que tu alrededor decía? Porque, por ejemplo, yo que me fui también, cuando es uno, es como que, no, bro, Dios está conmigo, como no hay problema. Pero ya que soy padre, o si me Ujú, pongo en los zapatos tal vez de mis padres, tal vez de tus padres, con esa misma decisión es como se volvió loco, que se está fumando este muchacho por ese como sentido de seguridad. Uno siempre quiere ver a sus hijos más prósperos que uno, que le vaya mejor en la vida que uno, y a veces se siente como ese miedo de, oye, ¿qué va a pasar? ¿De verdad Dios lo va a sostener? ¿Cómo va a ser esta vida? ¿Cómo tú dirías, primero, que fue ese momento que tú dijiste, este es mi llamado? Y segundo, ¿cómo fue esa exposición hacia con tu familia? Lo del saber que ese es mi llamado 100%, fue hasta después de ese viaje de misionero. Yo sabía que yo quería meterme en misiones, yo sabía que yo quería estar en el ministerio, no sé si tú te Ujú. acuerdas, pero antes de yo hacerlo y decidirme por Jucum, yo estaba entre Jucum y CFNI, en Christ for Sí, the Nations. Yo estaba entre los dos, que no sabía, y hasta yo había impreso, yo fui a la casa de Karina y imprimimos ¿cómo se llama? el El formulario. formulario, lo que sea, así como la Ajá. aplicación de CFNI. Y yo como que estaba entre los dos, full. O sea, que a mí no me importaba cómo se viera, yo lo que quería estar tiempo completo sirviéndole al Señor, punto. Ya Ujú. sea misiones, ya sea grupo de alabanza, ya sea en la iglesia, ya sea en yo no sé qué, a mí no me importa. O sea, yo quiero estar sirviéndole al Señor en ese momento. Entonces, no sé, no recuerdo qué fue el movimiento ahí, pero de repente terminé con Jucum y básicamente, específicamente en Ensenada, México, en Baja California,
porque allá tenían una de las, Jucum básicamente tiene escuelas de discipulado, que es para, es como el entry school. Básicamente, no sé si me meto mucho en Jucum ahora o no me meto, pero Dale para allá, dale para allá. bueno, Jucum es una organización internacional cristiana. Piensa en un país y lo más seguro hay un Jucum allí. Y hacemos tres cosas principales: el entrenamiento, evangelismo y lo que nosotros le llamamos obras de misericordia. Ujú, Entrenamiento, cabeza escuela donde que yo fui a hacer, se llama la Escuela de Disciplinario de Entrenamiento, y la EDE, le decimos. Y aparte de esas escuelas, después de que hace esa, puede hacer muchísimas más dentro de Jucum. Eso, entrenamiento misionero, básicamente, es una de las cosas que hacemos. La otra es evangelismo, o sea, evangelismo así como se escucha, ¿no? Y el evangelismo se mete en el entrenamiento, y el evangelismo también se mete en las obras de misericordia, en que estamos hablando del evangelio, de eso se trata, ¿no? Estamos predicando el evangelio a las naciones, ¿no? Y haciendo discípulos de todas las naciones y todo eso. Entonces, hay veces que hay ministerios que están simplemente, que es un ministerio de evangelismo, o con obras de misericordia, que eso es algo mucho que hacemos nosotros ahí en Ensenada, que es básicamente cuando piensa en un misionero que está ayudando a una necesidad, básicamente, que eso es lo que estamos haciendo nosotros con construir casas para personas en necesidad. Ahí en Ensenada, en Tijuana, este mismo ministerio dentro de la organización de nosotros, de Jucum, debajo de esa sombrilla está lo que nosotros le llamamos Casa de Esperanza, que es el ministerio de construir casas, ¿no? Entonces está aquí en Ensenada, Tijuana, de vez en cuando allá en Dominicana, en Uganda yo construí una vez, en Camboya construimos una vez, o sea, diferentes países, en Ucrania, con todo lo que está pasando, estamos llevando lo que le estamos llamando como olas de esperanza, que básicamente 100 casas queremos construir. Y construyeron 100 casas, creo que cuando empezó todo, el año pasado creo que construyeron otras 100. Entonces, dependiendo de la necesidad, se puede ver de esa manera, construir casa, o si hay la necesidad de que una aldea necesita agua. Entonces, ¿qué hace? La organización hace pozos para esa región o algo así, ¿no? O si se trabaja con niños en riesgo o con huérfanos, lo que sea. Vemos la necesidad y ayudamos con eso. Entonces, esas tres cosas es lo que hace Jucum. Cuando yo fui a Ensenada por primera vez, yo simplemente fui a hacer la escuela, son 5 meses, 3 meses ahí en Ensenada, 2 meses me fui para Uganda con ellos también, y luego ya terminé. Y yo decía, ya terminé con ellos ahí. Cuando yo volví, yo en realidad quería volver a Dominicana y quizás estar con Kuma ahí, pero luego cambiaron los planes y estaba viendo universidad en Estados Unidos como Christian School, quería ujú, quizás meterme en adoración, pero el Señor poquito a poquito comenzó a abrir las puertas. Terminé en Maryland con los pastores de Néstor y la hermana Erika allá, y honestamente ellos fueron muy buena influencia para mí allá. Duré como 3, 4 meses ayudándolos, simplemente era la próxima necesidad que había. ujú, Hey, ayuda aquí en la iglesia, conté tal cosa, ok, fui para allá, por eso 3, 4 meses. Y estando ahí, fue un momento muy interesante porque pude ir a la iglesia y fue muy bonito, pero tuve mucho tiempo a solas porque yo trabajaba en las noches y las personas trabajaban durante el día. Entonces, en el día todo el mundo estaba ocupado, entonces yo tenía mucho tiempo a solas. Y la hermana Erika me da este libro de Francis Chan, mm, el de Loco Amor, Crazy Love. ajá, Y, y cuando tú comienzas a leer ese libro, tú comienzas a encenderte. Y básicamente al final de ese libro, yo recuerdo como que era como que un fuego que empezaba, es que, no, es que yo tengo que hacer algo. Y poquito a poquito, ahí en la intimidad con el Señor también, eh, el Señor comenzó a guiarme y de repente me di cuenta como que sí, eso es. Y le mandé un mensaje. Yo recuerdo que era como agosto o algo así. O sea, yo hice la decisión así. Y en 2 semanas ya estaba en Ensenada. Yo recuerdo que le mandé un mensaje a Jucum, ahí en Ensenada. Hey, a la persona de recursos humanos, quiero llegar en septiembre y que bla, bla, bla. Y me comentó de que no, lo que pasa es que necesitas tanto de apoyo mensual antes de llegar. Tienes que tener tanto de que tú sepas que te va a llegar esto mensual. Y eso lo puedo explicar, eso de apoyo mensual después. Pero básicamente yo no tenía nada y yo, ok, ¿cómo le hago? Literalmente como en 2 días, después que ella me dijo, no, ven en enero, ven después, me dice. ujú,
literalmente como en 2 días, sin yo hablarle a nadie, como 2 o 3 personas se me acercaron. Y de repente ya tenía todo lo que necesitaba y le mandé mensaje. Ya tengo todo lo que necesito. Voy para allá. Voy ahora. Tengo mi boleto. Y sí, yo creo que ese fue el momento de decisión. Y cuando fui para allá, siempre te piden, cuando tú entras a Hukum, dependiendo de la base, te piden algún tipo de compromiso como tiempo. Por ejemplo, Ujú. ahí nosotros pedimos 2 años, me pidieron 2 años. Pero en mi mente estaba como que sí, 2 años, pero yo estoy aquí, como donde el Señor me llame, tú sabes. Y ese siempre fue el corazón detrás, ¿no? O sea, para mí, honestamente, cuando yo pienso en mi vida, y yo sé que yo soy misionero, yo tengo 10 años en esto, pero yo no veo eso como ese título como lo primordial. Yo veo lo primordial, el título yo soy seguidor de Jesús. Y Jesús me dice para dónde vaya y yo voy para allá. ¿Entiendes? Y si el Señor me dice mañana, suelta todo, vuelve para Dominicana, suelta todo, vete para Estados Unidos, suelta todo, vete, piensa, lo hacemos. Esa es la mentalidad mía y de mi esposa. Um, y sí, entonces todo ese proceso, ese fue como la decisión, ¿no? Y ahora, Ujú. metiendo a la familia, con la otra pregunta, um, yo creo que si mi familia no hubiese reaccionado como reaccionó, que fue como, obviamente, como shock, como, ¿qué tú estás haciendo? O sea, te estás volviendo loco. O a eso por un par de años, pero ya vuelve, o sea, ¿qué te pasa? Si no hubiese reaccionado de esa manera, yo hoy en día me preocuparía y diría, pero ¿y esta gente me quiere? ¿Tú entiendes? Si yo hubiese dicho, sí, sí, vete a lo que tú quieras, yo, yo me hubiese dicho, mira, quizá esta gente no me quiere. Pero eso me enseña, honestamente, el amor y cuánto me quieren mis padres, ¿te entiendes? Y no solamente mis padres, pero también amigos y tíos y primos que yo he tenido este tipo de conversaciones, ¿no? que, que me preguntan y que no entienden, hey, ¿qué es lo que está pasando? Para mí yo lo veo como que viene de amor, ¿no? O sea, que Claro. Tiago, mi hijo mayor, cuando se gradúe del colegio, que de repente me diga algo así, o sea, lo más seguro va a haber algo en mí como que, hey, espérate, ¿entiendes? Ya Y me yo lo he imagino que vivido. viene de donde tú has vivido. O sea, y ahí vamos a entrar ahorita un poquito, pero como bien tú dices, como que todas estas alarmas viene del amor, de Ujú, ese sentido como de querer cuidar, como del miedo a que vayas a salir tal vez defraudado, vayas a salir herido, porque ujú, muchas veces uno se mueve en emoción, y esto lo hablábamos en el ujú, episodio pasado, sí, donde mucha gente tal vez siente como Dios me está llamando a esto, dura 6 meses, dura un año, y después sale arrepentido, o no solamente sale arrepentido, pasa muchas veces que a pesar de la experiencia, vamos a decir, termina ujú, apartado del Señor. sí, Entonces, me imagino que siempre como que este sentimiento de, de cuidado sale a reducir. Yo recuerdo que eso mismo con mi familia, o sea, aunque al final siempre dejan a uno, ¿verdad? Como hacer lo que quiera, porque que eso es lo bueno, más un chulo. Cuando adulto, ¿te tú entiendes? O metes, sea, uno no, y tiene... que cuando tú metes la carta de Dios, es como la carta, la máxima carta, como Dios me Dios me dijo. dijo. Entonces todo el mundo es como que, mierda, ¿cómo yo le digo que no? O sea, si él dice que Dios le dijo. Entonces, como, Sí. ok, vamos a dejar. Si Dios no te dijo, al final vamos a ver los resultados. Pero y me imagino que viene mucho de su amor porque uno pasa cierto tipo aún dentro de este llamado, pasa como cierto tipo de sufrimiento o de pruebas. Ujú, En tu vida misional, me imagino que tú te has visto frente a frente, cara a cara, con muchas de estas pruebas, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional. En unos episodios yo compartía en mi experiencia cuando nos fuimos a CFNI, donde había momentos donde, viejo, no teníamos que comer. O sea, literalmente no teníamos que comer. Y a mí me daba mucha vergüenza, como, o sea, uno como hombre se siente como en esa vergüenza de no tener cómo suplir, pero uno veía a Dios eh, viejo supliendo de manera milagrosa, en ujú, momentos donde uno no tenía que ujú, comer, de repente alguien te dejaba comida en tu casa. ujú. En tu experiencia, ¿hubo momentos donde te viste como pasando por pruebas así? Y si pasaron, tírate ahí un ejemplito. Sí, sí, sí. Y no pasaron, pero siguen pasando. Y yo sé que
van a seguir pasando, porque la cuestión es, y estamos hablando de nuestra vida cuando nos metimos en universidad, cuando tú te metiste a Ujú, CFNI, cuando ujú, yo aquí correcto. ahora con Jugum, pero honestamente, tú con tu trabajo ahí en Miami, la gente en Ujú, Dominicana con su trabajo, la gente que yo sé, al final del día todavía siguen que en cualquier momento pudiera pasar lo que sea, ¿tú entiendes? claro, Y que todavía están el Señor lo tiene en sus manos, tú sabes. Y básicamente, pero sí, para mí, es que han pasado muchas, bro. De mi, pero no quiero decir que han pasado, no quiero que suene como que han pasado muchas cosas más o difíciles, pero y lo quiero decir más como que he podido ver al Señor moverse ujú, y proveer de manera que yo nunca había visto. Y por ejemplo, una de las primeras fue cuando fui para Mieda, ¿no? Yo llegué con la cantidad que yo necesitaba. eh, yo estaba trabajando los fines de semana, grabando guitarra para mi papá, que tiene estudio de grabación, y él me daba dinero por eso, y mientras todos mis amigos estaban, vamos el fin de semana ahí en Ensenada, ujú, y yo me quedaba grabando, tratando de buscar el dinero, y todo bien. Um, pero eso que yo junté con trabajar no me daba, pero yo estaba tratando de ser diligente, tú sabes, claro, tratando de ocuparme, qué es lo que tengo que hacer, y hablando con la persona que tenga que hablar. Um, y para, son dos partes de la EDE, ¿no? La primera los primeros 3 meses y los últimos 2 meses. Para los últimos 2 meses yo no tenía casi nada. Yo no me tenía como $300 y tenía que juntar como 3.600, una cosa así. Ahora, hay que ser claro, ¿no? O sea, uno pasa por cosas, o sea, tú pasaste por eso y yo estaba en ese momento de que, wow, necesito como 3.000 y pico de dólares y no tengo nada. Al final del día, lo peor que puede pasar para mí es yo volví para Dominicana, ¿te entiendes? ujú, Eso es lo peor y, o sea, que tenía casi como cualquier cosita, yo sé que mis papás están ahí, o sea, yo no estoy y diga que no, que por orgullo no lo voy a llamar, no, o sea, obviamente yo lo voy a llamar, aunque batallé con eso, pero eso es otra historia. La cosa es de que en ese momento, que es el de la EDE, para juntar para irme para Uganda, yo decía, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero poquito a poquito el Señor comenzó a moverse. Literalmente un día que era mi cumpleaños, eh, una de las muchachas de la EDE me dio una carta de cumpleaños, ¿sabes? Como todo el mundo te da regalo y qué sé yo. Y yo, ajá, felicidades, que habla yo, que whatever. Y cuando lo volteé, un cheque de $1.000. Y yo, oh, ok. Así random. Y la tipa yo casi ni la hablaba, era una tipa como de 58 años que era parte de nuestra escuela y era como que, y como que, diache. Eso. De repente, yo fui para donde el líder de nuestra escuela y yo le dije, mira, para que tú sepas que estoy tratando de juntar, para que no te preocupes, que me faltan 1.000, yo no sé cuánto todavía, eh, o 2.000 y pico, y me dice él, no, no te falta eso. Y yo, sí, me falta eso. No, no, no. Lo que pasa es que, acuérdate, viejo, que te dimos la beca de $1.500. Y yo, tú no me dijiste ¿qué? eso, viejo. ¿Cómo que acuérdate? Tú no me lo dijiste. La cosa es que, ok, ya, entonces perfecto, tengo eso. Y de repente, literalmente en un tiempo de alabanza, y todo eso, quiero decirte que yo no estoy, diga que hablando con la gente acerca de mi necesidad. Yo estoy callado. Y en parte, llama el orgullo, pero en parte es como que simplemente yo no tengo que estar hablando de esa vaina. Ujú, Y, y en un tiempo de adoración ahí con el Señor, de repente se me acerca un amigo y me comenzó a decir, viejo, así rápido, ¿cuánto que te falta? Y me faltaba como $400, algo así. Y yo le digo 400 y pico. Y me dice, yo te lo doy entero. Entonces, básicamente, yo hice mi diligencia, busqué poquito comparado a lo que yo necesitaba, ujú, pero hice mi diligencia. Pero el Señor cubrió todo lo demás, sin yo hablar con gente, sin yo preguntarle a nadie, sin yo diga, hey, me faltan tanto para que sepan. No, no, o sea, y de repente pasaba, ¿no? Eso fue algo pequeño y obviamente fui a Uganda y fue un momento increíble, o sea, uno de mis viajes favoritos que he tenido en lo último, o sea, eso fue hace 10 años ya. Um, fue algo hermoso, ¿verdad? ¿Verdad que sí, estar allá. Pero eso fue algo como que, ok, chill, o sea, necesitaba para salir, pero no era tanta necesidad. Yo sí me encontraba eh, en momentos, especialmente cuando me había casado recientemente, estamos viviendo en ese departamento y yo, Angelique y yo, um, que de vez en cuando teníamos que pagar el agua, viejo. Y yo recuerdo, no, obviamente, yo siempre decía, cualquier cosa me falta, yo, yo sé que mi papá y mi mamá van a estar ahí para mí, tú sabes.
era un Ujú, poquito más joven, a cualquier amigo yo le podía llamar y todo bien. Pero yo decía, déjame intentar yo primero, obviamente. claro. La cosa es de que en ese entonces el agua teníamos que pagar y yo recuerdo que no teníamos nada, viejo. Y el agua, el water bill aquí, aunque sea en Ensenada, en ese entonces, viejo, era como 53 pesos cada 2 meses. Y 53 pesos mexicanos, perdón, que son como 150 pesos dominicanos. Que son como Que 3, 4 dólares. sí, literal, eso es lo que tenía que buscar. Y pero nosotros no teníamos. Y nosotros estamos buscando en la casa. Literalmente levanté el sillón, ok, 10 pesos. Y que a veces se La cayó algo mesita de acá. noche, viejo, literalmente. Y ese día, yo me acuerdo que ese fue el día más, como que no teníamos casi nada. Eh, encontré el dinero para pagar el agua y no me faltaba. ¿Te entiendes? Perfecto. Una vez estábamos yo recuerdo, era en Camboya o Filipinas, uno de los dos, un viaje que fuimos Angélica y yo, creo que era en Camboya. Y estábamos caminando en un sitio y Angélica y yo y otra persona estábamos dirigiendo un grupo como de 10 personas allá a Camboya, un viaje misionero y lo que sea. Ujú, La cosa es que estamos caminando y nosotros estamos comprometidos en ese momento, perdón. Y era uno de los últimos días que teníamos ya y nos dimos cuenta que queríamos ir a una cita, vamos a una cita entre nosotros dos, pero nos dimos cuenta, mira, que nada, nos tenemos no, como no, 4 no hay dólares, dinero. 4 literalmente 4 dólares. Y yo me acuerdo ir ahí en la ciudad, ahí donde estábamos en Phnom Penh, a un sitio que vendía chocolate, pero esos chocolates fancy, qué sé yo. Y nos Ujú. compramos 2 chocolaticos de 2 dólares cada uno, una cosita así. Pero era fácil, pero era 2 dólares cada uno. Y esa fue la cita y ya. Obviamente, te digo, no faltó hambre, no faltó comida, perdón. O sea, Ujú. nunca pasamos hambre, nunca estábamos en la calle, ¿te entiendes? Pero sí llegamos a esos momentos Bien de casi, apretado. bien, bien apretado, exactamente. Pero todo eso para decirte, en los últimos 10 años, nunca me ha faltado nada. La única vez yo creo que yo tuve que llamar a mi papá por una necesidad fue una cosa que yo pagué con mi tarjeta de crédito para algo de Jukun, pero que era como que grande simplemente Ajá. y me iban a reembolsar, pero como que el reembolso no había llegado porque había un problema con el sistema. Hey, espérate, lléname eso ahí, espérate. O Y sea que ni siquiera literal, fue ni de siquiera era por faltar, mi sino necesidad, simplemente, un exacto. error de sistema. Y yo como que, o sea, nunca te puedo decir, fielmente, nunca me pasaron y el Señor protegiéndonos en todo momento cuando yo me casé con Angélica, ella es americana, y cuando en el proceso de la Green Card, Que haciendo un paréntesis para los que no ah, sepan, para los que buscan a su amada, Pepo consiguió a la suya en un viaje misionero, señores. Que uno dice como que ¿dónde están las mujeres? A veces pueden estar en un viaje misionero. vete por las misiones, Eh, brother, vete por las misiones. ¿Qué te iba a decir? Que Ay, una vez me con quitaste Angélica, una vez con Angélica. Ah, no, que yo me casé con ella, entonces Green ajá, Card y todo eso, nosotros hicimos el proceso desde México, desde fuera de Estados Unidos, el proceso de la Green Card. Y ya eventualmente necesitaba mi entrevista y ya me dieron la entrevista, pero tenía que ser en Dominicana. Entonces ujú, me la dieron para el 30 de marzo y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ir en diciembre para Dominicana, porque la cosa es de que cuando me den mi entrevista y ya tenga mi green card, no tenemos que mudar a Estados Unidos y lo hicimos, nos mudamos a Estados Unidos. Entonces era básicamente nos estábamos mudando de Ensenada, yendo a visitar Dominicana por 2 o 3 meses para ya mudarnos a Estados Unidos, para que me dieran mi green card y todo eso. La cosa es de que hacemos todo el proceso, ¿verdad? Vamos a Dominicana, me dan mi entrevista para el 30 de marzo, pero era el 30 de marzo de 2020. O sea que me cancelaron la cita. ahí Nos quedamos. empezó para los que pierden como el lapso de tiempo, ahí fue donde empezó la pandemia. Exactamente. Una semana antes de mi entrevista nos mandaron un mensaje, un email, que se canceló la entrevista por, por COVID-19 y yo no sé qué. Y nosotros, bien, eso es un par de semanas, no te preocupes. Exacto. La cosa es que con todo y eso, hasta simplemente en esos detallitos, el Señor nos llevó a Dominicana y, y de repente pasó todo lo que pasó, entonces nos quedamos en Dominicana y pasamos casi un año en Dominicana. Entonces eso para mí yo lo vi como protección, porque íbamos a estar solo ahí en Ensenada, pero también como un regalo de Dios, aunque sea para mí, porque cuando me Ujú, casé con mi esposa, uno de los sacrificios que yo pensé era como que, wow, yo estoy viviendo en México y tengo años acá. Va a ser muy difícil que mi esposa se conecte bien con mi familia y para mí mi familia es, o sea, lo es todo y es claro. como,
no, o sea, pero nada, es un sacrificio que tengo que hacer. Pero de repente nos encontramos Dominicana, forzado, un año ya, y ahí en la pandemia, que tú sabes que tú no podías salir, No y podía tú hacer estás nada. en la casa con las mismas 5 gente, y tú estás como que, ok, ¿ahora qué? Tú sabes. Y en ese proceso, o sea, yo lo veo como un regalo del Señor para mí, como que eso estilo Abraham e Isaac, ¿no? Que a punto de matar, pero Abraham, Claro, Dios le agarra la mano, como que yo lo sacrifiqué, pero el Señor agarró, no, espérate, y me dio eso, y ahora Angélica y mi familia una chacha, ¿te entiendes? Eh, la cosa es de que sí, hemos pasado por procesos, por necesidad, pero siempre, 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 o sea, esa necesidad siempre son cubiertas. O sea, antes la de que yo mano de Dios pudiera siempre ha decirlo. estado ahí. Y uno se ocupa, obviamente, Ujú. uno hace lo que tenga que hacer, uno es diligente, pero me gusta que uno se ocupa, pero uno no se preocupa y uno no deja que la ansiedad llegue y uno no deja y todo eso. Y obviamente yo lo estoy diciendo ahora que yo estoy bien, pero cuando en esos momentos difíciles yo sé que entre Angélica y yo nos apoyamos uno al otro. Cuando uno está más débil, el otro lo ayuda, o ella, si ella está débil, yo le ayuda a ella. Y, y sí, o sea, sí he visto momentos difíciles de necesidad, pero el Señor siempre supliendo, como que nunca me he visto en una necesidad de que no comí la comida que tenía que comer. Claro, ¿Entienden? No, no pude pagar la renta, o no pude pagar el agua, no, no pude hacer tal cosa. Y hasta lo más irónico del asunto, en Ensenada, el costo de vida es bien barato, muy barato. Um, y eventualmente, sembrado de la Green Card, nos mudamos a Denver, Colorado, que es que es bien caro. bien caro. Y nosotros un poquito preocupados porque íbamos a seguir como misioneros allá. Yo no iba a ganar trabajo porque era temporal para volver a México otra vez, porque era simplemente para hacer el proceso de la ciudadanía. Ujú. La cosa es de que estamos ya como misioneros y lo irónico del asunto es de que mi apoyo mensual no cambió. Angélica y yo recibíamos mensualmente, no cambió. Pero por alguna razón, no sé por qué, no me preguntes, si no sé cómo funciona la Rendía igual. matemática. No solamente rendía igual, Samuel, teníamos más de lo que habíamos tenido antes. Compramos carro, nosotros teníamos más que nunca habíamos tenido antes. O sea, era como que el Señor haciendo como que la reversa, de alguna manera. No sabemos cómo y ni por qué, pero el Señor básicamente supliendo y haciendo de la suya. Y nunca tuve necesidad. Y me ofrecieron trabajo, mucho trabajo. Y me tentaba mucho, pero honestamente era como que yo no lo necesito, yo sé que esto es temporal y volvimos. Literalmente el, en octubre del 22, el 19 de octubre me dieron mi ciudadanía, como la ceremonia y todo eso con la banderita. Ujú. Eso fue el 19 de octubre, el 21 de octubre ya estaba en mi casa, camino en Ensenada, literal. Ya de nuevo eh, a lo que es. sí, eso fue hace 3 años ya. Sí. Y en eso, viejo, me imagino, o sea, y lo digo también como por experiencia, uno siente bien la mano de Dios en todo, y uno ve como a Dios obrando en medio de todo, a Dios supliendo en medio de nuestras necesidades, pero hay una realidad y un factor como humano en todo esto de incluso el compararnos, de uno llegar a Ujú, un punto como de compararse con otros, ujú, de que tal vez uno ve y lo vemos a lo largo de la Biblia. Hace poco estaba leyendo uno de los salmos donde el salmista habla como que le pesaba ver cómo el malo, el impío, prosperaba ujú, mientras que él sufría. ujú, ¿Alguna vez, como en este proceso, verdad, donde uno siempre ha tenido esta idea y creo que se vendió por muchos años, como que dedícale tu vida a Dios y todo va a salir bien, como que todo va a ser color de rosas? En algún momento de tu vida, o sea, donde tú eh, te viste que este es mi llamado, me voy, llegó ese periodo como de comparación donde tú decías como máquina, yo me estoy desgastando literalmente para Dios, pero ujú, yo estoy viendo a estas otras personas como prosperar y como bien tú dices, pasa a veces como el FOMO, como de que tú veas a tus amigos tal vez con la posibilidad económica de irse de viaje todos los años, en la condición tal vez que uno está como que no podía hacer ese tipo de cosas, o tú ves que esta persona se compró carro nuevo, se compró casa, se compró apartamento. em,
y uno como, ok, Dios, aquí yo estoy como quedándolo todo, pero no puedo como vivir ese estilo de vida. ¿Alguna vez como que surgió en ti como ese sentimiento de comparación? Comparación en ese sentido de que yo quisiera estas cosas, no necesariamente, porque lo que pasa es de que Jukume es diferente en todo el mundo y Ujú, Jukume en nosotros ahí en Ensenada, el Señor tiene un llamado muy interesante a la generosidad, ujú, o sea, a la base. Y es irónico, ¿no? Pero el misionero ahí usualmente es bien generoso. O sea, eh, el misionero ahí, y te lo digo como por experiencia porque me ha pasado a mí y yo he pasado por ese proceso de dar, pero yo he visto muchos amigos también dar y personas misioneros que no tienen mucho basean su cuenta de banco. Yo sé, que siento que el Señor me está diciendo que ande para allá y se lo da, se lo regala al otro. Yo conozco a un amigo que ya ha regalado como 3 carros, ujú. misionero, ahí como yo. Y yo creo que el Señor ve eso, o sea, el uno tener eso rendido. Obviamente me da FOMO el ver que un amigo, que mi hermano, que tenga su propia casa y qué sé yo, pero no lo veo algo como que yo no pudiera tener. Yo ahí todavía, así mismo con la parte de generosidad que nosotros estamos dando, así mismo el Señor provee para cada uno de sus misioneros. Y ahí nosotros tenemos 2 como campuses, Ujú. la organización de nosotros ahí de San Diego Baja. Entonces tenemos uno en Ensenada y uno en San Antonio del Mar, que está cerca de Tijuana y Rosarito. Um, la cosa es de que en Tijuana ya hay, creo que son 4 familias donde el Señor le ha provisto a ellos para tener su propia casa. Y casa viejo de 3 pisos, diseñada por arquitectos, o sea, el Señor ha provisto para ellos, literal, miles de dólares. En mi campus también hay una persona que el Señor también le proveyó todo lo que necesita para hacer su propia casa. O sea, eso para mí yo lo he visto antes. O sea, eso yo no lo veo algo que no lo puedo algún día tener. Ahora es algo que yo quiero ahora, es algo que el Señor me está llamando ahora mismo a meterme, a comenzar a levantar fondos para Ujú. eso. No, no veo la necesidad. Ahora mismo yo estoy criando un niño de 4 años y una niña de 1 año y medio y mi esposa está embarazada ahora mismo. Así que es como Yo en el que tercero. me teme un dolor de cabeza de que con una casa nueva no me, no me cabe. Pero o sea, obviamente el proceso sería diferente, ¿no? O sea, no es como si yo pudiera hacer eso como que, sí, porque tengo tu dinero, pues, vamos, de una vez. Sería un proceso diferente. Pero sí, y puede sonar lo que tú quieras, pero para mí, si el Señor quiere que yo simplemente rente por el resto de mi vida, yo rento, viejo. Y si yo quiero proveer por una casa, pues mi casa, no me importa. O sea, cuando yo te digo de que yo soy seguidor de Jesús, eso es para mí, ¿tú entiendes? Claro, Y de vez en cuando sí, me sale el como que, quisiera, pero es como un pensamiento rapidito y como que ya se me olvida, como que pasajero. no, pasajero, sí. Y cuando me pega un poquito más, sí es cuando estoy visitando en Dominicana, porque Ujú. alrededor de mí en Ensenada, todo el mundo está igual, ¿tú entiendes? Honestamente, para serte honesto, y la gente de mi base te puede decir, yo soy de las 2, 3, quizá 4 personas, de las 90, 80 personas que tenemos tiempo completo con nosotros en Ensenada, de la que tiene mejor carrito, ¿tú entiendes? Yo De que estaba está tratando de un, balling, así va. ni siquiera un Te carrito, ven es así, un y como que, wow. 2018, ¿tú entiendes? Pero como quiera, el mejor carrito, ¿tú entiendes? Entonces yo estoy bien, o sea, en ese sentido. Así te ve Lo que todo el sí me mundo da así de que fomo, white privilege. Así exactamente, va. no, pero lo que sí me da FOMO es, y yo creo que esa ha sido la parte más difícil para mí aquí en Misiones, es la parte de la familia. Ujú. Eso sí me da, que cada vez que visito a mi familia, o cuando nos vimos ahora hace un par de semanas ahí en Miami, que estaba con mi familia, y la chercha con los dominicanos, y el volver a mi cultura, a que, bueno, yo estoy hablando contigo aquí en dominicano y no tengo que cambiar mi acento, ¿te entiendes? Claro. Y yo estoy tratando de ser un poquito más apropiado con mis S para el podcast, pero yo No, estoy pensando en aquí, dominicano, ¿te entiendes? exacto, no Pero le cuando yo paramos estoy eso. pero cuando estoy en México, cuando estoy en Ensenada, anoche estaba aquí compartiendo al frente de muchos mexicanos, yo tengo que cambiar mi acento, tengo que pensar en las palabras que todo el mundo Que ellos entendería, utilizan. sí, todo eso, o sea, básicamente casi otro idioma en mi cabeza.
Y no solamente eso, pero también el humor es diferente. Yo sé que un chiste que funciona en Dominicana no funciona aquí en México. Entonces, si yo digo un chiste dominicano, la gente se va a quedar como que mirándome. Y me ha pasado O se muchísimas veces. ofende. O se ofende también. La cosa es de que el estar en mi propia cultura, con mi familia, con mis amigos, eso es lo más difícil para mí, que no tienen eso. Y cada vez que visito en Dominicana, cada vez que cuando nos vimos un par de semanas, en Ajá. diciembre vamos a estar en New Jersey, otra vez rodeado de dominicano con mi familia, eso cuando me voy, eso es lo que me pesa, como que mierda. O sea, yo quisiera estar. ¿Por qué? Porque siento ese, y para mí eso fue algo especial y es como que tú no sabes lo que tiene hasta que lo pierdes. Ujú. Eso fue lo que me vino a la cabeza cuando me di cuenta de que, wow, o sea, esa comunidad, ese sentido de comunidad, de chercha, de, de, de queremos pasar tiempo con uno con el otro, eso es algo muy especial en Dominicana, viejo. Que una gente No, venga a la casa y tuya a que las 10 de la noche realmente y no se vaya hasta las 2 de la mañana, eso, viejo. que Un siendo martes, garante viejo. como de ¿Te eso, entiendes? siendo garante de eso, a diferencia de muchos que tal vez se van de misioneros para salir de su círculo, realmente, o sea, tu familia es una familia muy unida, o sea, Sí. una familia muy corera. Yo me recuerdo, estábamos relajando porque ahora que tuvieron ustedes aquí por Miami, yo le Ujú, decía a Chabeli, yo no me recuerdo la última vez que yo me acosté de que a las 4 de la mañana en Chelcha. O sea, ujú, que simplemente estábamos en chercha y uno se ujú. acostaba tardísimo y decía, viejo, yo no me recuerdo la última vez. Pero es algo muy Eh, normal para nosotros los dominicanos. exacto, ¿Me entiendes? eso es normal en Dominicana, pero que digo que en, Pero hay que en ese aclarar, tiempo, hey, hay que aclarar que son corozanos, estamos en eso, Checha, estamos hablando. exacto, no es que Porque estamos tú ahí dices de 4 de la que, mañana y suena que estamos de sí, que pan. haciendo línea de cocaína, de que para quedarnos despiertos, como que no es ese No, nivel, no, no, no. sino que es un coro familiar sano, o sea, es un Sí, ambiente sí, súper sí, sí. sano, pero que uno lo disfruta. Y Sí, exacto. entonces como que en esta vida misional, yo entiendo de que uno como que siempre se tiene esta idea de que se está perdiendo mucho, pero algo que yo puedo ver, por ejemplo, con tu vida, con la vida de otros misioneros, es que lo que se pierde no es nada comparado con lo que se ha ganado. Ujú, O sea, de uno tener esa vida tan firme en las cosas de Dios. Y no sí. solamente como firme en las cosas de Dios, sino, por ejemplo, tú y tu familia como ejemplo de que es un matrimonio firme en esa misma Ujú, roca, donde ambos han entendido como este llamado, donde ambos han seguido como esta línea sin mirar atrás. Ahí de manera ya como para ir dando conclusión, porque sé que tenemos el tiempo limitado, si ujú. tú tienes que dejar como un mensaje a las personas que nos escuchan, cuál sería eso? O sea, con todo esto del tema de las misiones, donde las personas a veces no saben cómo empezar, a veces sienten como que yo no puedo ser misionero, porque tenemos la idea que misionero es el que vende todo en su casa y se va para África. Pero Ujú. realmente todos estamos llamados a una vida misional. ¿Qué mensaje tú le dejarías a las personas? De que en Jucum hay algo que nosotros creemos que son las esferas de la sociedad. O sea, un país tiene diferentes esferas de influencia en su región, ¿no? Una es la religión, una es el Ujú, gobierno, una es la economía, y hay 7 diferentes, ¿no? Y que el Señor nos está llamando a esas esferas. A mí se me está viendo específicamente ver la necesidad de la esfera religiosa, ¿no? Predicar el evangelio aquí como misionero a tiempo completo. Pero la mayoría de las personas, digo yo, el Señor le está llamando a otras esferas, ujú, a que se meta en el gobierno, a que se meta en la educación, a que se meta con la economía, a que se meta con la familia, a influenciar a esas diferentes esferas. Y yo creo que el mensaje y la pregunta que uno le tendría que hacer a Dios es, Señor, ¿a dónde me estás llamando tú? Recuerda que eso fue lo que yo hice del principio. Para mí, sí. Samuel, es otra vez donde el Señor me llame. Y que eso sea para cada persona que esté escuchando eso, que lo que le pregunte al Señor, ¿a dónde me estás llamando? Así de simple. Mucha gente me pregunta, viejo, tú eres dominicano en México misionero.
Tú sabes toda la necesidad que hay en Dominicana. Tú sabes todo lo que tú pudieras hacer como misionero en Dominicana. Y tú digas que en México, en otro país, empieza con tu país primero. Y es verdad, en Dominicana hay muchos misioneros también. En Dominicana hay mucha necesidad. Pero yo creo firmemente, otra vez, que es simplemente Dios, ¿dónde tú me quieres? Y el Señor va a abrir la puerta y el Señor te va a hablar a través de circunstancias, a través de su palabra, a través de personas. El Señor te va a hablar y te va a guiar. Y a mí me guió ahí, a otra persona le pudiera guiar a trabajar otra vez en una escuela, en educación, con jóvenes en la universidad, a trabajar en el gobierno, a trabajar en un restaurante y ser influencia ahí entre los cocineros. O sea, donde el Señor te llame, ahí ve. Antes de yo venir para acá, yo recuerdo que yo estaba en la universidad allá, como por un año duré en Santo Domingo. Y ese año en Santo Domingo, yo dije, ok, eso es lo que el Señor quiere para mí. Y antes de yo ser la cosa de Ensenada, 1 o 2 años después, yo yo estaba metido con el Señor, de que yo decía, Señor, lo que tú quieras. Y en la universidad, viejo, si el Señor me está llamando a la universidad, yo recuerdo uno de los últimos días del cuatrimestre o del semestre, que yo le pregunté al profesor, ¿le puedo decir algo al frente? Y me dijo, sí, sí. Ujú. Y prediqué el evangelio. Señor, yo quiero decir, en primer lugar, perdóname que no me di a conocer como cristiano, pero soy cristiano y quiero que sepan, y le prediqué el evangelio. Me senté y el panita al lado mío me dice, viejo, yo pensaba que le iba a pedir matrimonio a una gente que... Pero la cosa es de que en ese lugar yo estaba en la universidad y yo estaba predicando Ujú. el evangelio ahí. ¿Te entiendes? De que en cualquier lugar que el Señor te llame, ese es el campo misionero. Y mucha gente lo ve y yo no me imagino que ese sea el estereotipo, algo así, de que una persona en Uganda, en la selva, con los mosquitos, haciendo la cosa asquerosa, eso es lo que un misionero. Honestamente, el misionero también se ve una persona en la universidad tratando de ser influencia ahí, ¿no? Tú ahí en Miami, tratando de ser influencia, y lo que tú estás haciendo con este podcast es un cambio misionero, viejo. La gente que están escuchando el evangelio, y ese es el punto, ¿no? O sea, de ir a las naciones y todo el reach que tú tienes a través de estar en línea, ¿no? O sea, ya no estás limitado a una sola ciudad, ¿no? Entonces, eh, es simplemente preguntarle al Señor a qué me estás llamando y seguirlo a Él y tener fe en ese sentido, o sea, en el sentido que te dé y en la dirección que te dé. Buenísimo, viejo. Pepo, loco, mil gracias por tomarte de tu tiempo, de poder compartir como un poquito ahí de lo que ha sido tu experiencia Gracias, man. como misionero. De verdad, viejo, o sea, como siempre se lo digo, tú eres una persona que yo admiro full, o sea, y más que todo, ver cómo el Señor, que eso es lo bonito, yo diría de las relaciones aquí en el reino de Dios y de uno Mm, poder como, como mantenerse, como en esa vida discipular, diría donde todos como que nos sentamos a la mesa, todos compartimos, de poder ver los unos a los otros como en su proceso de crecimiento y de verdad que lo que ha sido tu vida, lo que ha sido, o sea, el llamado que Dios ha puesto sobre ti, ha sido de inspiración, no solamente para mí, sino para muchos. Y no hay nada más bonito como de poder ver eso en la vida de personas que uno vio desde muy joven, de que han dedicado su vida al Señor, han dedicado sus años de juventud a las cosas de Dios y poder ver como donde Dios te ha llevado, realmente es una cosa increíble. Y nada, loco, gracias por haberte tomado este tiempo. Gracias, bro, gracias por tenerme, de verdad que sí. De verdad Y que nada, sí. señores, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No, te iba honestamente a darte un shout out a ti porque honestamente tú junto a, yo puedo nombrar quizás 2 o 3 personas más en mi vida, o sea, fueron personas que me encaminaron en todo eso. Así que papi y mami, si está buscando un culpable, Un Samuel es uno de culpable. los culpables de donde yo estoy hoy. Pero sí, de verdad, o sea, y públicamente viejo agradecerte, de verdad, o sea, por todo lo que tú Amén. hiciste por mí en la adolescencia, pero y todavía hoy en día, de vez en cuando, o sea, si es necesario hablar, tú todavía estás ahí. Así que gracias, de verdad que sí. Muy apro lo que tú estás haciendo con Santuyeres y todo eso ahí en Miami, de verdad que sí. No, loco, qué bueno poder tener este tiempito. Y nada, señores, esto ha sido un episodio más de Santos y Herejes. Ahí nos vemos en la próxima. Chao.